Dios les bendiga, buenas noches. Damos gracias a Dios porque nos permite comenzar este año 2022. Este será nuestro primer miércoles y pues con agradecimiento a Dios por el privilegio que nos da de poder transmitir su palabra a través de este medio, esperando que sea de bendición para sus vidas. Bueno, en esta ocasión quiero leer un versículo muy hermoso y conocido en el libro de Hechos, capítulo 4, versículo 12, que dice así la palabra de Dios. Y en ninguno otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podemos ser salvos. Una vez más lo voy a leer. Y en ninguno otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Padre, gracias por tu palabra, que es bendita para siempre. Gracias por el privilegio. Espíritu Santo, habla nuestras vidas. Todo esto te lo pedimos en el nombre maravilloso de Jesucristo. Amén. Estamos en tiempos donde no podemos negar, ¿verdad?, que la salvación es sumamente importante. Pero hay un detalle, ya que no todos los que dicen tener la salvación o dicen ser salvos lo son. Hay personas que ni entienden lo que es ser salvos, lo que es la salvación. A veces porque se les ha dicho, pero no se les ha adoctrinado de la manera correcta para entender lo maravilloso que es la salvación. Por lo tanto, algunas buscan ser salvos o tener una vida mejor después de la muerte en lugares equivocados, a través de personas, métodos, creencias y tantas otras cosas, ignorando o no queriendo aceptar que solamente a través de nuestro Señor Jesucristo hay verdadera salvación. Es por eso que en esta ocasión, para iniciar nuestras series de cada miércoles, nuestros mensajes de cada miércoles, hoy vamos a estar considerando sobre las necesidades, qué tan importante es Jesucristo en nuestra vida, qué tanto necesitamos a nuestro Señor Jesucristo en nuestra vida. Por lo tanto, el primero de la lista es que necesitamos a Jesucristo para ser salvos. Comenzamos los miércoles, comenzamos este año enfatizando sobre la salvación, algo que usted y yo ya sabemos, que aceptar a Cristo como Señor y Salvador y confesarlo como Señor, pues nos da la garantía de la salvación. Pero no quiero que solamente sea algo de teoría, sino que pueda ser algo de práctica, que nosotros podamos disfrutar y vivir, apreciar, y de la misma manera poder proveer, compartir esa salvación tan grande que Dios nos ha dado con aquellos que no la tienen. Por lo tanto, hoy vamos a hablar sobre esto. Necesitamos a Jesús, a Jesucristo, para ser salvos. ¿Sabe por qué? Porque solamente Jesucristo puede salvar. Nos dice el texto que leímos al principio una vez más. Y en ninguno otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Aquí lo que nos menciona este versículo es que el hombre, podemos decir, no se puede salvar a sí mismo, mucho menos puede salvar a la gente. O sea, no hay nadie en esta tierra, debajo del cielo, aquí en esta tierra, que pueda salvarse a sí mismo, ni tampoco puede salvar a otras personas. Mire, las obras, aunque sean buenas obras, no pueden salvar. La iglesia, cualquier iglesia, denominación, no puede salvar. Hay denominaciones, mayormente la tradicional, que piensa que porque ser miembros, ser bautizados en ella y ser miembros de ella ya garantiza la salvación. Pero eso no es verdad, eso es mentira. Solamente Jesucristo puede salvar, teniendo fe en Él. Por lo tanto, no ninguna persona, no buenas obras, ninguna iglesia, ninguna denominación puede salvar. Porque aquí claramente en este versículo nos enseña que no hay otro nombre, en ninguno otro hay salvación. Porque no hay otro nombre, o sea, el nombre maravilloso de Jesucristo
dado a los hombres en quien podamos ser salvos, solamente a través de Él. Por eso es lo primero que nosotros debemos de entender y atesorar y salvaguardar y tenerlo como esa ancla de nuestra fe, de nuestra vida, porque solamente Jesucristo puede salvar. Por eso yo no sé, las personas que supongo que muchos de los que nos ven pues somos salvos, son salvos. Pero si tú que vas a ver este mensaje lo estás viendo y no eres salvo, pues déjame decirte, ya no busques en personas, en iglesias, ya no busques en las buenas obras ser salvo. Solamente lo que tú necesitas es a nuestro Señor Jesucristo. Entrégale tu vida a Él, arrepiente de tus pecados, confiésalo como Señor y de esa manera la Biblia dice que serás salvo. Por lo tanto, entendamos bien esto. Solo Jesucristo puede salvar. En segundo lugar, Jesucristo pagó el precio para que obtuviésemos la salvación gratuitamente. Por lo tanto, eso es también maravilloso, porque la salvación no se compra con dinero, no con oro ni plata, con dólares, nada. La salvación es algo que Jesucristo pagó un precio de sangre para que pudiéramos obtenerla gratuitamente. En 1 Corintios 6:20 nos dice así la palabra de Dios: porque habéis sido comprados por precio. Glorificar pues a Dios en vuestros cuerpos y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. También en 1 Corintios 7:23 nos dice: por precio fuiste comprados, no os hagáis esclavos de los hombres. Estos dos versículos nos enseñan que hubo un precio que se pagó para nuestra salvación, un precio que le costó a nuestro Señor Jesucristo su sangre preciosa. Porque mire, para que el ser humano fuese perdonado, se debía pagar un precio de sangre. En el Antiguo Testamento era necesario hacer sacrificios de animales para expiar el pecado, tanto individual como general. Pero el problema es que esta sangre de animales solamente tenían un efecto temporal. Se necesitaba una sangre más poderosa, que fuese para siempre su efecto, sin necesidad de más sacrificios. Y aquí es donde entra lo que nuestro Señor Jesucristo hizo, porque Jesucristo mismo, Él fue ese sacrificio demandado por la justicia divina. Él pagó con su propia sangre, sangre preciosa, la salvación, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga la vida eterna. No hay necesidad más de sacrificio, no se necesita otro sacrificio, porque como nos dice el libro de Hebreos, que con un solo sacrificio, con una sola vez, nuestro Señor Jesucristo fue suficiente para proveer una salvación eterna, una salvación maravillosa para todo aquel que en Él cree. Por lo tanto, esto es maravilloso. Es por eso que debemos dar gracias a nuestro Señor Jesucristo por su sangre, porque es por esa sangre preciosa que somos salvos, sin necesidad de más sacrificio. Solamente necesitamos nuestra fe en Él cuando lo aceptamos como Señor y Salvador. No es necesario, como mencioné anteriormente, hacer buenas obras para ser salvos. Después de ser salvos es cuando necesitamos las buenas obras, no para ser salvos, sino para comprobar que ya somos salvos. Esa es la diferencia que muchos no entienden. Muchos quieren alcanzar la salvación, ganarse el cielo haciendo buenas obras, cuando la Biblia nos dice que no, es por gracia, no por obras, es por fe en Cristo. O sea, que yo lo que necesito es arrepentirme, confesar mis pecados, a confesar a Jesús como Señor, y es entonces, no importa lo que haya hecho en ese momento, su sangre es aplicada y yo soy perdonado, yo soy salvo gratuitamente. Ahora ya cuando soy salvo, tengo que comprobar que lo soy a través de buenas obras, a través de un buen testimonio. Pues esa es la diferencia que nos presenta la Biblia. Por eso, mi hermano, mi hermana, es muy importante entender esto que nos dice la palabra de Dios. Gracias damos a nuestro Dios por nuestro Señor Jesucristo, que a través de su sangre ha provisto salvación eterna para todo aquel que en Él cree. Porque déjeme decirle, no importa qué tan
grande sean sus pecados, Jesucristo, su sangre preciosa, tiene el poder para perdonar todo pecado. Y a Él sea la gloria por ello. Por eso es una bendición. Somos salvos por gracia. Somos salvos gracias a nuestro Señor Jesucristo. También necesitamos de Jesucristo para guardar nuestra salvación. Aquí es donde es lo más difícil. Es fácil ser salvo porque Cristo ya pagó el precio. Es fácil ser salvo. No tenemos que hacer ninguna obra para ser salvo, como ya lo he mencionado. Solamente arrepentirnos de nuestros pecados y confesar a Jesucristo, aceptarlo como Señor. Lo difícil es mantenernos salvos. Lo difícil es mantener la salvación, porque tenemos un enemigo del alma, un ser despreciable llamado diablo, serpiente antigua, Satanás, el chamuco, como usted quiera llamarle, que él, su deseo, su enfoque, su misión es destruir al ser humano que fuimos creados a la imagen de Dios. Lo hizo una vez en el huerto del Edén, donde falló nuestros padres Adán y Eva. Pero nuestro Señor Jesucristo, donde falló el primer Adán, Él como segundo Adán, como lo presenta la Biblia, Él restauró todo. Él restauró la relación con Dios. Por eso Satanás anda como un león rugiente buscando a quien devorar. Anda buscando a aquellos que hemos sido salvos para quitarnos esa salvación, para que renunciemos a Jesucristo, para que nos perdamos y nos hundamos en el pecado y así ganar Él esa alma para el infierno. Por eso yo necesito día tras día cuidar esa salvación tan grande, esa salvación tan maravillosa. Y por ello, así mismo como Jesucristo me la da, lo necesito a Él para que me ayude a conservar mi salvación. Mire, la salvación, como hemos mencionado, es gratuita, pero se debe de cuidar, ya que si no, podemos perdernos, podemos perder esa salvación. En Hebreos capítulo 2, versículo 1-4, nos da una advertencia sobre esto. Por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme, y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande, la cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que lo oyeron, testificando Dios juntamente con ellos, con señales, prodigios y diversos milagros y repartimiento del Espíritu Santo según su voluntad? Si notamos aquí, el escritor del libro de Hebreos nos hace una advertencia, enfatiza de una manera grande, por tanto, enfatiza con este por tanto. Es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslizarse, caer. Porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme y toda transgresión de desobediencia recibió justa retribución, o sea, en el pasado, en el Antiguo Testamento, lo que los ángeles trajeron de mensaje, los profetas, aquellos que lo desobedecieron fueron castigados. Ahora por eso el escritor dice, si nosotros descuidamos la salvación, dice, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? La cual fue presentada por el Señor, la cual fue transmitida por los que lo oyeron, los apóstoles, los siervos de Dios. Por lo tanto, mi hermano, mi hermana, aquí nos enfatiza el cuidado que debemos de tener con esta salvación, porque podemos deslizarnos, podemos caer, podemos perderla y recibir castigo por ella. Porque una parte también de la Biblia dice que aquí mismo en el libro de Hebreos, que aquellos que fuimos iluminados, aquellos que probamos del Espíritu Santo, que el Espíritu Santo obró en nosotros,
y que cayeron, que se alejaron, ya no pueden volver a ser restituidos, porque llegan al punto de blasfemar contra el Espíritu Santo y convertirse en anatemas, en personas que renuncian, que maldicen al Señor Jesucristo, pisoteando su sangre preciosa, teniendo como inmunda su sangre preciosa. A tales ya no hay perdón, porque el Espíritu Santo se aleja, ya no lo redarguye. Por eso usted y yo somos privilegiados de tener esa salvación. Hay que cuidarla, hay que mantenerla, hay que buscar de Dios para que podamos de esa manera mantenernos con esa salvación maravillosa. Porque mire, tenemos una gran responsabilidad de cuidar y guardar nuestra salvación. El apóstol Pablo le escribe a la iglesia de Filipos en el capítulo 2, versículo 12, lo siguiente: por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia. Escuche bien esto: ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Una cosa, la salvación no se pierde por un estornudo, no se pierde porque pecamos todos los días. El problema cuando perdemos la salvación es que caemos en pecados que estamos practicándolos constantemente. Por eso se nos ordena aquí, se nos aconseja que debemos guardar la salvación con temor para no perderla, porque es un regalo de Dios, con temblor, o sea, temblar el pensar que la podemos perder, el pensar que podemos defraudar a Dios, porque dice la Escritura, en Hebreos también, horrenda cosa es caer en las manos de un Dios vivo. O sea, para aquellos que hemos recibido la salvación y no la cuidamos y la perdemos, vamos a caer en las manos de un Dios vivo y ser castigados por nuestra desobediencia, por nuestro malagradecimiento, nuestra negligencia de perder la salvación. Por eso, mi hermano, mi hermana, hoy que comenzamos este año nuevo, conservemos, cuidemos la salvación que nos dio el Señor. Recuerde que a Él le costó un precio grande para que usted y yo la tuviésemos. No la menospreciemos, guardémosla con temor, con lo más precioso, lo más valioso que hemos tenido. Como yo siempre le doy gracias a Dios, para mí lo más grande, lo más maravilloso que yo he recibido en vida es la salvación que nuestro Señor Jesucristo nos ha provisto. Por lo tanto, esa salvación yo debo cuidarla, como dice aquí, con temor y temblor, con referencia, con responsabilidad, con entrega, con santidad. Ahora surge la pregunta siguiente: ¿cómo podemos cuidar y guardar la salvación? Bueno, podemos decir, dependiendo de nuestro Señor Jesucristo. ¿Significa esto tener una relación íntima con Él? ¿Cómo? A través de la oración diariamente, a través de la lectura de la Biblia diariamente, a través de la alabanza y la adoración a Dios constante y ser agradecidos, alabando y adorando a nuestro Dios siempre. Si yo todos los días practico la oración, practico la lectura de la Biblia, practico el alabar y adorar a mi Dios, eso me va a ayudar a mantener mi salvación bien guardadita, bien cuidada, y no dejar que nada ni nadie me la robe, porque recordemos que anda ese ladrón que no la quiere robar. Porque un cristiano, una persona que ha sido salva, que no ora, que no lee la Biblia, que no alaba, no adora a Dios, está propenso, está como quien dice a poquito de ser robado su salvación. Por eso lo que a mí me ayuda, me fortalece a mantenerme salvo es la oración, la lectura de la Biblia, la alabanza y la adoración a Dios, lo cual produce como fruto un buen testimonio, buenas obras, y de esa manera yo compruebo que soy salvo. Porque por sus frutos se conoce el árbol bueno y el árbol malo. Por sus frutos se conoce quién es salvo y quién no lo es. Por lo tanto, para yo poder tener un buen testimonio, vivir en santidad, tengo que ser obediente a Dios. Pero para poder yo ser obediente a Dios es
necesario. Yo necesito a Jesucristo. Yo necesito la oración. Yo necesito leer la Biblia. Yo necesito alabar y adorar a Dios. Por lo tanto, ahí es donde está la clave para poder nosotros cuidar y guardar esta salvación tan grande que nuestro Señor Jesucristo nos ha regalado. Por lo tanto, dependiendo de Jesucristo, también, ¿cómo podemos cuidar y guardar la salvación? Permaneciendo en Jesucristo, cumpliendo su palabra. Hay una escritura en Juan capítulo 15, versículo 1-8, que nos dice lo siguiente: yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará, y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permanecer en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, si no permanece en la vid, así tampoco vosotros, si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí, nada podéis hacer. El que en mí no permanece, será echado fuera como un pámpano, y se secará, y lo recogen, y lo echan en el fuego, y arden. Si permanecieres en mí, y mis palabras permanecieren en vosotros, pedid todo lo que queráis, y os será hecho. En esto es glorificado mi Padre, en que lleváis mucho fruto, y seas así mis discípulos. Amén. En este versículo muy conocido para muchos de nosotros, nos menciona la relación que debemos tener con Jesucristo para mantenernos en la vid verdadera que Él es. Dios el Padre es el labrador, Jesucristo es la vid verdadera. Nosotros somos esas ramas, esos pámpanos, y que necesitamos llevar fruto, porque para poder comprobar que somos salvos, tenemos que dar frutos que glorifiquen a Dios. Por lo tanto, hay una sentencia para los que no lleven fruto y hay una consecuencia, una recompensa para los que los lleven. Los que no llevan fruto son aquellos que pierden su salvación y serán lanzados al lago de fuego. Los que llevan fruto son aquellos que se mantienen en Cristo y de una manera u otra van a poder ser salvos y disfrutar de los placeres del cielo por toda la eternidad. Pero la clave aquí es permanecer en Jesucristo. Así como Jesucristo es el único que salva, Jesucristo es el único que nos puede ayudar a mantenernos salvos. Por eso, mi hermano, mi hermana, tenemos que siempre obedecer a nuestro Señor Jesucristo. Porque como nos dice aquí, separados de Él, nada, absolutamente nada podemos hacer. Por lo tanto, necesitamos permanecer en Cristo, permanecer en Él en oración, permanecer en Él en su palabra, permanecer en Él alabando y adorándole, permanecer en Él testificando su nombre, confesando su nombre, hablándole a todos de Jesucristo y permaneciendo en Él, dando buen testimonio y dando buenos frutos que agraden a Dios, para que andemos como es digno del Señor, agradándole de todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en su conocimiento, como nos dice con los Colosenses 1:10. Por lo tanto, aquí está, como quien dice, la clave, la respuesta clara a esta pregunta: ¿cómo podemos cuidar y guardar nuestra salvación? Permaneciendo en Jesucristo, dependiendo en Jesucristo, permaneciendo en Jesucristo, y también podemos señalar teniendo un buen testimonio y testificando a otros. Nos dice Mateo 7:21, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. No todo el que dice Señor, Señor. No todo el que predica, no todo el que alaba a Dios, no todo el que testifica de Cristo, no todo el que reprende, saca demonios, no todo el que hace milagros. Porque dice el Señor que muchos en su nombre van a predicar, van a hacer milagros, van a sacar fuera demonios. Pero Él les va a decir: nunca os conocí, hacedores de maldad, apartaos de mí. Por eso, mi hermano, mi hermana, yo como persona salva,
tengo que comprobarlo haciendo la voluntad del Padre Celestial. Esa es la mejor manera de comprobarlo. Recordemos que para ser salvos no necesitamos las buenas obras, pero ya que somos salvos, tenemos que comprobarlo a través de buenas obras. Ahí está la clave. Por eso es muy importante, ya para terminar, es muy importante considerar los siguientes puntos. Resumiendo lo que hemos dicho, lo que hemos considerado para poder atesorarlo y que nos ayude a poder mantener esta hermosa salvación que el Señor nos ha hablado. Recordemos, solamente Jesucristo es el único medio para ser salvos. Ningún ser humano te puede salvar. Ninguna buena obra te puede salvar. Ninguna iglesia, denominación te puede salvar. Recordemos, solamente Jesucristo nos puede salvar. Solamente nuestro Señor Jesucristo nos puede dar esa eterna salvación, porque Él pagó ese precio, ese precioso, maravilloso, que nosotros ahora estamos disfrutando de ello. Segundo, debemos de creer en Jesucristo y aceptarlo como Señor y Salvador. Si tú, que me escuchas en esta ocasión, no has aceptado a Cristo como Señor y Salvador, yo te invito, yo te aconsejo, yo te animo de que entregues tu vida a Jesucristo. Arrepiente de tus pecados, confiesas tu pecado delante de Dios Padre y pídele al Señor Jesucristo que venga a morar en tu corazón. Confiésalo como Señor y como tu Salvador personal, porque esa es la única manera que podemos ser salvos. No hay otro medio, no hay otra fórmula, no hay otro método. Solamente arrepentirnos de nuestros pecados, creer en Jesucristo, que Él vino en carne, se encarnó, que anduvo haciendo muchos bienes, predicando la palabra de Dios, que murió, fue sepultado, resucitó con poder del Espíritu Santo, ascendió al cielo, está sentado a la diestra de Dios Padre y ha prometido volver otra vez. Creerlo, vivirlo. Eso es lo que nos salva. Tercero, debemos de permanecer en obediencia para así guardar la salvación que nos ha sido entregada. Recuerde, lo más maravilloso, lo más hermoso, lo más grande que hemos recibido de Dios es la salvación. Muchas cosas hemos recibido de Dios. Yo he sido sumamente bendecido por Dios, pero lo más grande que Él me ha dado es mi salvación. Y yo creo que a ti también, mi hermano, mi hermana, lo más grande que Dios te ha dado es esa salvación. Por ello debemos de cuidarla. Por ello debemos de valorizarla. Por ello debemos de orar, leer la Biblia, buscar de Dios constantemente para guardar esa salvación, que es nuestro tesoro más preciado. Porque recuerde que el diablo anda como ladrón, como león, buscando robarnos, buscando destruirnos, devorarnos. Pero nuestro Señor Jesucristo está con nosotros para ayudarnos a mantenernos. Por lo tanto, debemos de permanecer en Jesucristo, dependiendo de Él, para que de esa manera nuestra salvación sea segura. Y cuarto, debemos de testificar para que otros sean salvos también. El año pasado quizás no hicimos mucho. El año pasado no nos involucramos con mucha gente por lo mismo de la pandemia. Este año no parece que hemos comenzado bien en ese aspecto. Está empeorando la situación según los medios de comunicación, los expertos, lo que nos dicen. Pero aún así tenemos que hacer un tiempo para poder anunciar este mensaje eterno, este evangelio maravilloso que puede salvar las vidas, que puede restaurar familias, que puede salvar a aquellos que están perdidos como antes usted y yo lo estábamos. Así como recibimos de gracia, debemos de dar de gracia también. Debemos de orar por las almas perdidas y cada oportunidad que tengamos, testifiquemos,
testifiquemos de nuestro Señor Jesucristo. Presentémosle a la gente que Jesucristo, solamente Él puede salvar, que necesitan a Jesucristo para ser salvos. Nosotros ya lo sabemos, pero ellos no lo saben. Por eso, mi hermano, mi hermana, algo que tenemos que hacer este año es no solamente guardar nuestra salvación, sino que también predicar la salvación a aquellos que están perdidos para que vengan a Dios y puedan ser salvos y puedan ser parte de la familia de Dios. Está en usted y está en nosotros. Debemos aprovechar el tiempo y hacerlo para la gloria de Dios, porque Dios nos va a demandar por ello. Damos gracias a Dios Padre, a Dios Hijo, a Dios Espíritu Santo, porque esta salvación se nos ha dado gratuitamente. Amén. Vamos a orar dando gracias a Dios. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, gracias por esta salvación tan grande que tú nos has dado, esa salvación maravillosa que no merecíamos de ello. Pero gracias a ti, Padre Santo, que nos amaste tanto, que enviaste a tu Hijo unigénito para que viniese a salvarnos. Gracias, Padre Santo, por tu grande amor. Gracias, Señor Jesucristo, por tu amor tan grande que te ofreciste a sí mismo, te encarnaste, naciste y te hiciste carne y viniste a morir por nuestros pecados, tomando mi lugar, y proveíste salvación a través de ese precio que pagaste, a través de tu sangre preciosa, maravillosa. Gracias, Señor Jesucristo, por ello. Gracias, Espíritu Santo, por tu grande amor y por haber aplicado esa salvación a nuestras vidas, regenerándonos, cambiándonos. Gracias, Padre Santo. Gracias, Señor Jesús. Gracias, Espíritu Santo. Que ahora nuestra parte, nuestra responsabilidad sea cuidar esa salvación con temor y temblor, obedeciéndote, buscando de tu presencia, permaneciendo en ti, mi Dios, dependiendo en ti, mi Dios. Y de la misma manera que recibimos gratuitamente la salvación, podamos gratuitamente compartirla a otros que la necesitan. Ayúdanos, Dios, que la unción de tu Espíritu Santo sea sobre nosotros para que podamos ser instrumentos para tu gloria y para tu honra. En el nombre de Jesús oramos. También, Señor, oro por cualquier persona que esté enferma. Seguimos orando por la hermana Rosalba Reyes, por su familia, por todos aquellos siervos y siervas tuyas, hijos y hijas tuyas que están, Señor, enfermos, que no les han dado mucha esperanza. Oramos, Señor, para que tu poder se manifieste y tú los sanes, porque tú eres el único que puede hacerlo. Oramos, mi Dios, porque no hay nada imposible para ti. Sabemos que nos debemos de someter a tu voluntad, pero Señor, nosotros pedimos humildemente, te rogamos que tú, Señor, te glorifiques en la vida de mi hermana Rosalba, en la vida de su familia, en la vida de todos aquellos que están enfermos. Así como también cualquier necesidad, problema que tenga mi hermano, mi hermana, también te rogamos, mi Dios. Te rogamos, Padre Santo, que a través de tu Espíritu Santo hagas la obra en su vida y en mi vida. Todo esto te lo pedimos en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Y al único Dios verdadero, Padre, Hijo y Espíritu Santo, damos toda gloria, damos toda honra, damos toda alabanza y toda adoración por los siglos de los siglos. En el nombre de Cristo Jesús oramos a ti, Padre, que tu Espíritu Santo haga la obra. Amén. Dios les bendiga y como siempre, gracias por acompañarnos y que Dios siga haciendo la obra en nosotros. Y de parte de mi esposa y mi persona, buenas noches, Dios les bendiga.